Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Yo soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este Cuadre Diferente, porque hoy vamos a conversar sobre economía e ideología. Y para eso traemos un título con intenciones provocativas. Economía cubana, ¿un problema ideológico? Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Y para abordar ideología y economía en Cuba, estoy acompañada por panelistas habituales. Me refiero al doctor en ciencias, investigador, profesor titular y asesor del presidente de Biocuba Pharma, Agustín Laje. Gracias por estar aquí, profe. Y también profesor, doctor en ciencias, investigador y profesor titular de la Facultad de Economía de la Universidad de La Habana, el profe Ayuban Gutiérrez. Muchas gracias a los dos por aceptar la invitación. ¿Están listos para el debate? Vamos a combatir. Vamos para allá. Bueno, pues ideología y economía en Cuba. Y puede resultar polémico de entrada este tema y eso es lo que buscamos con este programa, encender el debate. Y para eso, la primera pregunta, ¿qué relación podemos establecer entre ideología y economía? ¿Eso es un invento cubano? Bueno, que va a ser un invento cubano. Inclusive tú decías ahora en la introducción, ¿cómo fue que dijiste? Que el efecto de la ideología sobre la economía en Cuba o en la situación cubana. Sí, ¿no? Economía cubana, ¿un problema ideológico? La economía es un problema ideológico en todas partes. Es decir, en Cuba, en India, en China, en los Estados Unidos. Es decir, eso está imbricado así y el problema es muy complicado. Y los que estén escuchando esto con atención, como espero que lo escuchen, porque el problema tiene aristas muy interesantes, se deben estar preguntando, bueno, ¿y por qué estamos haciendo un programa sobre ideología y economía y no hacemos un programa sobre ideología y termodinámica o un programa sobre ideología y cirugía o un programa sobre ideología y física nuclear? Es decir, ¿por qué estamos individualizando este tema? Es decir, el asunto está en que esta es una polémica mundial muy vieja, no solo de Cuba, es del mundo, lleva mucho tiempo, sobre cuál es el contenido objetivo que hay en las ciencias económicas y cuál es el componente de posiciones ideológicas. O sea, cuando tú llegas a una conclusión, ¿qué tú estás reflejando? ¿Los datos que recogiste que te llevan a eso? ¿O estás reflejando tus posiciones, tus intereses? Entonces, y es muy difícil hacer la disección entre estas dos cosas. Inclusive aquí hay una historia que algunos se acordarán, porque bueno, yo me busqué un problema por esto. Hace unos cuantos... ¿Con el último programa que estuvo aquí? Creo que sí, que fue el último programa que estuve aquí, porque, bueno, yo cité una frase del ministro de Finanzas de Grecia, Varoufakis, que decía que la economía es ideología con ecuaciones, ¿no? Y hubo compañeros, inclusive compañeros muy queridos, que se pusieron bravos porque interpretaron que yo estaba diciendo que la economía no es una ciencia, ¿no? Si quieren echarle más leña al fuego, porque, bueno, hay un libro de Rafael Correa que salió el año pasado que se titula Economía como ideología disfrazada de ciencia. Dime tú, si digo eso me matan, vaya. Entonces, pero bueno, sirva esto para denotar que es algo que se discute en muchas partes. Pero estas frases, estos títulos responden a contextos muy particulares. Claro, tanto... no es que hubiéramos querido decir que la economía no es una ciencia, ni lo quiso decir Correa, ni lo quiso decir Varoufakis, y mucho menos yo, ¿no? Entonces, pero hay que tener en cuenta de que estas dos personalidades se están defendiendo de un ataque. Es decir, Varoufakis está siendo atacado por el Banco Europeo, por la Unión Europea, sobre la base de argumentos supuestamente de las ciencias económicas. Y Correa está en una polémica con el Fondo Monetario Internacional, supuestamente sobre la base de argumentos económicos. Sin ideología, entonces, supuestamente. Y entonces, bueno, ellos se están defendiendo. Y de ahí vienen esas frases que son un poco categóricas, pero eso no significa que se estén diciendo de una manera literal que la economía no es una ciencia. Por cierto, te contarás, hay un libro mío firmado que se llama La osadía de la ciencia, tú lo viste. Yo lo tengo. Tú lo tienes, donde hay una definición que dice que el método científico es un procedimiento estructurado para obtener conocimiento nuevo a partir de los datos de la realidad objetiva. Bueno, eso es lo que hacen los economistas todos los días. Es decir, obtener conocimiento nuevo
a partir de los datos de la realidad objetiva. Lo que sí se quiere decir es que la ciencia económica no es igual que las ciencias naturales, ¿no? Y no es igual que las ciencias naturales por su posibilidad de una cosa que se llama en ciencia reduccionismo, que es que una realidad complicada uno la reduce a 3 o 4 variables. Bueno, eso es posible en las ciencias naturales, ¿no? Con 3 o 4 datos sobre la manera en que tú lanzas un proyectil, con un ángulo, con una fuerza, tú predices dónde va a caer, ¿no? Eso, tú puedes reducir la complejidad del fenómeno a pocas variables. O tú puedes predecir, un biólogo, la ciencia que más conozco un poco mejor, que tú pones un gen en una célula y la proteína que va a salir es esta. Ahora, en las ciencias sociales eso es muy difícil. En las ciencias sociales no es lo mismo predecir dónde va a caer un proyectil o cuál es la secuencia de una proteína, que tú digas, vamos a tomar 4 o 5 medidas económicas y vamos a predecir cuál es el impacto de eso sobre los precios y sobre la inflación. No, después la vida te da sorpresa porque las ciencias sociales son más complicadas porque tienen más variables. En cada decisión juegan más variables diferentes, ¿no? Y por tanto, la capacidad predictiva no se les puede pedir la misma que a las ciencias naturales, ¿no? Pero eso no quiere decir que no sea un conocimiento científicamente válido, ¿no? Ahí, a lo que sí sucede, ¿no? Que es que por esta razón hay pensadores de la economía que están influidos por sus posiciones ideológicas, ¿no? Y de eso hay cualquier cantidad de historias, ¿no? Sobre cómo las posiciones ideológicas influyen en la manera en que se presentan los argumentos científicos de la economía. Y esto la gente lo tiene que saber. La gente lo tiene que saber, sobre todo la gente joven lo tiene que saber, ¿no? Porque esas conclusiones influidas con posiciones ideológicas se utilizan contra nuestro proyecto social. Se utilizan contra nosotros. Y si nosotros no sabemos esa distinción, bueno, ahí entonces nos están manipulando el pensamiento. Por eso es importante que sepamos eso. Fíjate cómo se manipula el pensamiento desde posiciones ideológicas con la apariencia de datos económicos. Te voy a contar 2 historias nada más, ¿no? Hay un senador demócrata de los Estados Unidos que en 1830 escribió un artículo hablando de que la esclavitud era un bien positivo. La esclavitud como bien positivo, sobre la base de argumentos de la ciencia económica, ¿no? Por supuesto, es un tipo clave. Ese fue vicepresidente de los Estados Unidos después. Es decir, no es un personaje cualquiera, Calhoun, que habló de la esclavitud como un bien positivo, ¿no? Después, hablando todavía del siglo XIX, no sé si todo el mundo sabe, ¿no?, que en 1825 Francia le impuso a Haití una deuda de 150 millones de francos. De aquella época, era el triple del Producto Interno Bruto de Haití de aquella época. ¿Ustedes saben por qué fue la deuda? Para compensar a los dueños de esclavos, porque los haitianos habían tenido la osadía de abolir la esclavitud. Entonces, y los dueños de esclavos había que compensarlo por las propiedades perdidas, ¿no? Era un bien legítimo. Indemnizarlos. Era un bien legítimo. Era un bien legítimo, de acuerdo a las ciencias económicas, ¿no? Los haitianos se metieron 100 años para pagar esa deuda. 100 años. La terminaron de pagar en 1900 y algo. Y ahí están las raíces de la pobreza de ese país. Y eso se hizo con argumentos aparentemente objetivos de la ciencia económica. Después, bueno, para no decir solamente historia del siglo pasado, en este siglo hay un personaje, ¿no?, que se llama Laffer, ¿no?, que era el asesor financiero de Reagan, ¿no? Y ese hombre escribió que subirle los impuestos a los ricos es un error. Subirle los impuestos a los ricos es un error. Es un grave error, un error económico y un error moral. Entonces, no se vayan a pensar ustedes que es una discusión académica. Eso tiene consecuencias prácticas. Esa filosofía fue el origen de las prácticas neoliberales, ¿no? Eso el hombre lo escribió en 1980 y en el 81, ¿no? A ver, la fecha no la quiero fallar. Bueno, por ahí, en la década de los 80. En el 81, el gobierno de Reagan le bajó los impuestos a lo que se llama el decil superior, a los más ricos, al 10% más ricos. El tipo impositivo que andaba por el 81%. Se lo bajó a 35%, ¿no?, con la idea de que los ricos se hicieron más ricos
Y la teoría era que si los ricos eran más ricos iban a invertir más. El derrame. Y iba a producir un derrame, ¿no? Eso lo hicieron y en los 10 años o los 20 años subsiguientes a eso, el ingreso medio de los hogares en los Estados Unidos se redujo a la mitad. No, lo único que no se disparó la economía, lo único que se disparó fue la desigualdad. Y por supuesto que en todas estas decisiones ha habido ideología. Sobre esta relación, Ayuban, ¿qué nos puedes aportar desde tu punto de vista? Y también me gustaría que, si es posible, moviéramos un poco en esta relación entre ideología y economía, en última instancia, a la hora de tomar decisiones, ¿qué debe prevalecer? Si es que es una pregunta válida. A ver, es que este es un tema complicado, como decía el profesor, son los temas sociales en sentido general. Porque esta relación entre ciencia e ideología es con todo el conjunto de la ciencia social, como bien decía el profesor, no solo la economía, es decir, esto le pasa a las ciencias políticas, le pasa a la sociología, es decir, en todos estos ámbitos hay una relación estrecha, indivisible, entre el fenómeno o la parte del fenómeno, por ejemplo, en el caso que nos trae aquí económico con ideología. ¿Por qué? Porque en el fenómeno concreto no está dividido, es una totalidad. Es decir, usted no puede separar, los académicos lo hacemos constantemente, pero por una cuestión metodológica. Cogemos un fenómeno social, lo dividimos en partes en aras de buscar profundidad en el conocimiento, y lo dividimos en partes, pero en realidad todo está conectado. El individuo que tiene ese conjunto de ideas que forman esa ideología, es decir, ideas, valores, principios, que además, fíjate una cosa interesante, buscando un poco, investigando un poco para el tema, incluso autores de corte más de una visión desde el capitalismo, de visiones neoclásicas de la economía o de otras áreas, establecen una relación entre ideas e intereses, donde se ve una influencia gigantesca del marxismo, sobre todo los trabajos de Marx en la segunda mitad del siglo XIX, porque Marx relaciona ideología con las clases sociales, con los intereses de las clases sociales, porque es un conjunto de valores, de principios que responden a una cosmovisión, a una visión, a una concepción del mundo con respecto a esa clase. Y eso, por lo tanto, la realidad del fenómeno social, está todo eso mezclado, es indivisible. Por lo tanto, no se puede separar nunca economía de ciencia, como tampoco se puede hacer de ideología de economía, como no se puede separar ideología de sociología o de otras áreas de la ciencia social. Ahora, la ciencia económica nació desde la unión de las dos cosas. Es decir, hay debates como todo en las ciencias sociales, por ejemplo, quién es el padre de la economía política. En mi criterio, como profesor de esta asignatura, es un hombre que se llamó William Petty. Y como el profesor hizo alguna anécdota, permítame hacer aunque sea una, ¿no? Se pone muy aburrido el sí. programa, ¿no? ¿Por qué William Petty llega a la economía? Un hombre que es un médico, un doctor, ¿no? Por intereses, por un problema político, es decir, se establece en el marco de la revolución inglesa de la década del 40 del siglo XVII, y en este marco aparece un problema que había que repartir la tierra. ¿Cómo tú repartes la tierra? Bueno, o lo hacías como los feudales o lo hacías de manera capitalista. La decisión que primó, una posición ideológica de clase. Política, es decir, la clase revolucionaria en ese momento, que era la clase de la burguesía comercial inglesa, no podía distribuir la tierra como lo habían distribuido los señores feudales, a los cuales vencieron en una revolución, y deciden entonces distribuirla de forma capitalista, que es a través del mercado, que seguramente hablaremos posteriormente de ello. Por lo tanto, desde el inicio de la ciencia económica ha estado mezclado la economía como ciencia con ideología. Después pasaron otras cosas que quizás podemos hablar en la misma ciencia económica, que distorsionaron
que distorsionaron esta relación. Vamos a hacer una pequeña pausa y yo antes de pasar a la pausa tengo que decir algo porque no puedo, yo lo llevo más allá. Es que todo científico va a la ciencia con su posición social, con su posición política, con su ideología. O sea, yo no me limitaría a dejarlo en la sociología o en la economía, sino al científico en sentido general. Después Pero podemos... incluyes al científico natural. Por supuesto. Lo que pasa es que, bueno, no sé si da tiempo. Vamos ¿no? a retomarlo en la segunda parte del programa. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos este fragmento muy importante que les vamos a presentar ahora para regresar cuadrando la caja. Y vos quienes creyeron que con métodos capitalistas iban a construir el socialismo. Es uno de los grandes errores históricos. No quiero hablar de eso. No quiero teorizar. Pero tengo infinidad de ejemplos que no se dieron pie con bola en muchas cosas que se hicieron. Quienes se suponía teóricos, que se habían empanfletado hasta el tétano de los huesos en los libros de Marx, Engels, Lenin y todos los demás. Fue por eso que dije aquella palabra de uno de nuestros mayores errores al principio y muchas veces a lo largo de la revolución. Creer que alguien sabía cómo se construía el socialismo. Una frase importantísima del comandante Fidel para este programa y este tema en particular, pero voy a darle la palabra a Yuvan, que se dejó provocar con lo último que yo dije. Y retomamos entonces con la frase de Fidel Castro. No, porque es una discusión interesante que hemos tenido en otros momentos. A ver, tú tienes razón. Lo que pasa que los objetos de estudio son diferentes y eso tiene implicaciones importantes a la hora de entender la economía y la relación con la ideología. Porque en los fenómenos sociales, el sujeto, ese investigador que viene con su conciencia, llega al laboratorio con su conciencia, pero en los fenómenos sociales es parte del objeto de estudio. Es decir, el individuo, ese sujeto es parte del proceso de estudio, del objeto de estudio. Por lo tanto, en el caso de las ciencias naturales y exactas, que me parece excelente lo que explicaba el profesor en la primera parte, en el caso de las ciencias naturales exactas, eso no ocurre así. Es decir, el científico llega a la investigación con todo el proceso que eso significa, con una ideología, pero el objeto de estudio que está estudiando no tiene ideología. Sin embargo, en las ciencias sociales eso no es así. Ese objeto de estudio sí tiene ideología y él es parte de ese objeto de estudio. Y eso, por lo tanto, le da una diferencia cualitativa diferente al estudio de los fenómenos naturales o físicos, etcétera, y a los fenómenos sociales. ¿Usted quería aportar algo? Sí, yo quería hacer una precisión. Bueno, en primer lugar, excepto lo que dice Yuvan, ¿no? Y cuando decimos que es diferente, repito, no es que estemos diciendo que no es un conocimiento válido, pero no me lo compare con la física nuclear porque no es lo mismo que la física nuclear. Yo quiero decir también, alertar que nadie se vaya a pensar, de los compañeros que deben estar oyendo este programa, de que este es un problema teórico, académico, ¿no? Que estamos aquí porque tenemos ganas de disfrutar la profundidad del conocimiento, ¿no? Este problema es un problema que tiene enormes implicaciones prácticas. Fíjense, en las coyunturas históricas críticas, y estamos en una coyuntura histórica crítica desde el punto de vista de la economía, después yo voy a dar un par de datos de eso, pero en las coyunturas históricas críticas se toman decisiones prácticas en poco tiempo. ¿Y cómo se toman esas decisiones prácticas? Se le echa mano al arsenal de ideas que está elaborada de antes. Es decir, que ese arsenal de ideas que estamos elaborando ahora o discutiendo ahora, ¿no? Es lo que va a nutrir las medidas económicas que tengamos que tomar en el futuro. Eso pasa siempre así. Entonces, reforzar ese arsenal de ideas y ver las cosas desde nuestra perspectiva, desde nuestra ideología, esa batalla de ideas es hoy. Es decir, no es en el momento que tengamos esas polémicas. Hay que darlas desde ahora, simplemente llamar la atención sobre la importancia práctica de lo que estamos discutiendo aquí. Y eso lo voy a conectar entonces con los debates actuales sobre la economía cubana y que siempre se nos ha intentado crear la imagen de que el socialismo es pura ideología y ya, es pura política y ya, y no en el capitalismo y no en otras concepciones, en otros modos de vida, como puede ser desde la burguesía, que por supuesto también tiene mucho de ideología.
yo no es que esté de acuerdo completamente con lo que tú me has dicho, pero bueno, tengo que obligatoriamente hacer una pausa en eso para que traerlo, aterrizar en el programa de hoy. Y el asunto es que quiero retomar la frase de Fidel Castro, donde nos alertaba aquel 17 de noviembre de 2005. El error está en creer que podemos construir el socialismo con métodos capitalistas o con métodos del capitalismo. ¿Qué creen ustedes sobre esto? Y lo quiero conectar con los debates actuales sobre economía cubana en nuestro país, sobre todo con algunas opiniones de esos gurús digitales que abundan hoy en las redes, que nos atacan constantemente o que nos critican para bien o para mal, pero siempre poniendo el apellido de todo el tiempo estamos ideologizando, todo el tiempo estamos politizando algunas cosas como la economía. ¿Qué me pueden decir sobre esto? ¿Empieza tú? Ayuba. A ver, yo creo que el kit para entender la frase de Fidel está, y llevarla a la actualidad, está en entender qué cosas son esas herramientas del capitalismo. Porque la política monetaria es una herramienta del capitalismo, o en el socialismo habrá dinero, habrá que tener una política monetaria para manejar macroeconómicamente ese dinero. Entonces, ¿qué se entiende por herramientas del capitalismo? Es algo que hay que poner en discusión. Nosotros, desde la economía política, nos gusta utilizar otros conceptos. Por ejemplo, la lógica del capital. Si lo que uno va a utilizar como herramientas son herramientas basadas en la lógica del capital, está claro que usted va a tener un conflicto de intereses y por lo tanto un conflicto ideológico entre el que defiende la lógica del capital y el que defiende una lógica diferente, como puede ser, por ejemplo, la lógica de la centralidad del trabajo. Entonces, evidentemente eso lleva a diferencias importantes. Ahora, teóricas desde el punto de vista económico e ideológicas también. Pero también hay otro fenómeno, y es que eso no significa que usted, en ese desarrollo de las contradicciones, en la transición socialista, usted no puede borrar esas contradicciones. Son objetivas. Son parte del proceso. Están ahí. Por lo tanto, ese hecho de que hay esa contradicción no puede decir que yo diga, por ejemplo, desaparezco el mercado de la transición. No lo puede porque hacer. El mercado es una herramienta del capitalismo. Lo que pasa es que es una herramienta que hay que usarla con determinada intención, con determinado objetivo, con racionalidad, con determinada ideología, ¿no? Que implica determinada racionalidad, objetivos, etcétera. Pero yo creo que a eso es lo que se refiere más la frase de Fidel, así de que no caigamos en la trampa de construir el socialismo con la lógica del capitalismo. Pero además es que los ideólogos del capitalismo son más ideológicos que nosotros. ¿Tú quieres algo más ideológico que la decisión de privatizar la salud y la educación? Todo el mundo sabe que eso no funciona. Inclusive los propios pensadores del capitalismo dicen que la salud y la educación son áreas de fallo de mercado. Y sin embargo lo hicieron, ¿no? Tú quieres un disparate más ideológico que pretender ponerle precio y negociar sobre la contaminación ambiental. Y sin embargo lo están proponiendo, pero lo están proponiendo a partir de sus posiciones ideológicas y políticas. Entonces, ahora vamos a llevar el tema, porque entendí que tú querías ahora llevar el tema a la situación de Cuba, a los debates de Cuba. Todavía es verdad que en Cuba se debate mucho de esas cosas. En estos momentos es muy bueno que se debata. Ahora, lo primero que hay que aclarar, yo voy a entrar después en los debates cubanos, es que este problema no es cubano. No es cubano. ¿No? Este es un problema mundial, mira, es histórico. Es histórico. Ni es cubano ni de ahora. Ni de ahora. Entonces, pero voy a usar, les voy a leer con el permiso de ustedes, 2 parrafitos de un informe de la CEPAL de el año 22. Es decir, el año pasado. Muy reciente, un informe muy reciente. Fíjate lo que dice el informe ese. Dice, después de la peor crisis, te quiero decir, porque esto hay que aclararlo, perdóname, ¿por qué hay que aclarar esto? Porque tú oyes las conversaciones en la calle, en el mercado, y entre los muchachos, y la gente jugando dominó en la casa de uno, y tú ves la frase, no, porque en este país tal cosa, no, porque en este país tal cosa. No, en este país no, esos son problemas que pasan en el mundo entero. Entonces, dice este informe de la CEPAL, después de la peor crisis económica y social que ha atravesado la región, está hablando de la región, no está hablando de Matanzas, está hablando de la región. Después de la peor crisis económica y social que ha atravesado la región,
provocada por la pandemia de la COVID-19, se viven hoy momentos de grandes dificultades e incertidumbres generadas por una crisis en cascada, la crisis climática, de salud, de empleo, social, educativa, de seguridad alimentaria, ¿no?, energética y de costo de la vida. Si brincas la acera enfrente, eso es lo que se está discutiendo allí, en la acera enfrente. En el corto plazo, la región enfrenta grandes desafíos en materia de política económica y social, ante la necesidad de conciliar, oigan esto, de conciliar políticas dirigidas a impulsar la reactivación económica, es lo que estamos haciendo en un montón de circunstancias concretas, hacer frente a la inflación y al costo de la vida, y al mismo tiempo mantener el apoyo a los hogares más vulnerables y fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Bueno, esto se puede leer prácticamente así en cualquier asamblea del Poder Popular de cualquier municipio. Entonces, quiere decir que hay un problema que es universal, sobre todo en los países del sur, que no es un problema cubano, porque ahí damos la primera batalla ideológica, porque lo que nos quieren vender por las redes sociales, esa es, cubano, este es un problema de ustedes, porque ustedes han manejado mal esto. Y es un problema de nosotros porque tenemos este sistema político. Exactamente. Sí, lo tratan de asociar a eso. Y ahora, este problema que no es cubano ni es de ahora, ¿no?, lo que sí tiene que ser cubano son las soluciones. Porque el problema es el mismo, pero nuestra capacidad de enfrentar el problema no es igual y para muchas cosas es mejor. Y yo creo que por ahí venía también la frase de Fidel. Por ahí viene la Tenemos que frase de resolver Fidel. nuestros problemas desde el socialismo. Desde el socialismo, ¿no? Entonces ahora, está claro que nosotros tenemos determinadas particularidades, ¿no? Una de ellas es que estos problemas que describía la CEPAL en este informe, bueno, súmale 60 años de bloqueo, ¿no? Súmale que el país ha tenido que reconvertir en menos de un siglo 2 veces el parque industrial. Primero para cambiar de la tecnología americana a la tecnología de los países socialistas y después para volver a cambiar a la tecnología occidental. Es decir, hay problemas que son particulares del devenir histórico y que están muy claros, pero se pueden ver muy claritos, ¿no?, en la trayectoria del PIB. La historia reciente está ahí, está la lámina esta. Ustedes ven que hay una caída del PIB, ¿no?, en los años 90 asociada a la desaparición del campo socialista, ¿no? Hay una recuperación, ¿no?, que nos lleva después a un crecimiento en los años 2000 asociado a la CELAC, los acuerdos con América Latina, el ciclo de gobierno de izquierda en el continente, ¿no?, y nos da una estabilidad de unos años. Y hay una caída ahora asociada a la pandemia de COVID. Ahí está la trayectoria. Y nosotros entonces tenemos que debatir cómo nosotros con soluciones nuestras, desde nuestro socialismo, a partir de nuestra ideología, ¿no?, nosotros recuperamos, ¿no?, la economía. Y esa recuperación viene asociada a 5 grandes temas. Vamos a hacer una pausa para entonces en el último momento del programa caemos en los 5 grandes sus temas. sugerencias Porque fíjate, de estos temas para recuperarnos. Como científicos de las ciencias naturales, los científicos de las ciencias naturales siempre estamos simplificando. Sí. Es decir, que ustedes me perdonen, pero vamos a simplificar. Pero por eso aquí tenemos un científico de las ciencias sociales también para hacer un equilibrio en este programa sobre economía e ideología. Vamos a ver qué tiene que decirnos nuestro gurú desde Jatibonico. Para hacer filosofía u otra rama del saber, hay que primero comer. La base es la economía. Define la ideología el modo de producción. Sin embargo, a la razón solo comer no le alcanza. La idea no está en la panza, sino en la imaginación. Desde la relación indisoluble en la teoría y en la práctica entre ideología y economía. Y Agustín nos había adelantado que tiene 5 ejes temáticos sobre los que encauzar. Sí, yo decía que los científicos de las ciencias naturales siempre intentamos simplificar. Esas son las ciencias naturales. Porque además, si no simplificamos, no nos concentramos, ¿no? Y tenemos solo 40 minutos sí, para abordar el tema. Hay que identificar, ¿no?, las cosas esenciales. Y yo veo 5.
el tema del crecimiento de la economía, el tema del control de las desigualdades sociales y económicas, el tema de la propiedad, el tema de la autonomía de la gestión empresarial y el tema de la inserción de la economía cubana en la economía mundial, ¿no? Te digo un par de frases sobre cada uno de ellos. Bueno, el tema del crecimiento, no hablamos lo suficiente del crecimiento, ¿no? Hablamos de la eficiencia, pero no del crecimiento, y no es lo mismo. Es decir, nosotros necesitamos que la economía crezca. No hacemos nada con una economía eficiente y pequeñita. Tenemos que tener una economía grande. ¿Para qué? Porque tiene que asumir los gastos de los programas sociales. Nosotros tenemos un programa social inmenso. Por eso tenemos la mortalidad infantil baja, la escolarización total, la seguridad ciudadana. Entonces, eso son inversiones sociales. Gracias a la ideología que tenemos. Que es la que determina la inversión. La inversión no la marca el mercado. No, tiene nuestros determinantes ideológicos. Tenemos que discutir más los determinantes del crecimiento, que no son solo los determinantes de la eficiencia. Es más que eso. El tema del control de las desigualdades. Ahí sí nosotros tenemos que atrincherarnos entre los principios ideológicos. Los espacios que hemos abierto a la economía de mercado, que había que abrirlo porque había que salir de la situación del periodo especial, nos han aumentado las dificultades. Lo estamos diciendo en la televisión, pero no es secreto para nadie. Todo el mundo sabe, ¿no?, que han aparecido gente con mucho dinero y gente en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y eso tenemos que revertirlo, eso tenemos que controlarlo. La ideología, es decir, volviendo a la ideología, nuestra ideología martiana y fidelista no es compatible con eso. Es decir, uno de los elementos del debate es cómo nosotros controlamos y revertimos las desigualdades que nos están... La revolución se hizo sobre todo para la justicia social, para el bienestar del pueblo. Además, ahí hay una gran mentira que dicen muchos ideólogos del capitalismo, es que tú necesitas desigualdades para que haya estímulo al trabajo y para que haya productividad de trabajo. Eso, compañero, no es verdad. Y no es verdad no solamente por razones, la puedo defender con razones morales, por supuesto, pero se puede defender con datos. Hay un índice que mide las desigualdades, que es el índice Gini, ¿no? Y ahí hay un ploteo en esa gráfica que están viendo ahí del índice Gini contra el Producto Interno Bruto, ¿no? Y cada puntico ahí es un país. Y nos demuestra que los países más desiguales son menos productivos. Es decir, la relación, la necesidad de la desigualdad para la productividad es otra mentira ideológica que está fundada sobre la ideología de ellos, ¿no?, que no es de la ideología de nosotros, ¿no? Y yo dije que eran 5 cosas, ¿no? Sí, 5. Vamos para el tercero. El tema de la propiedad. Bueno, el tema de la propiedad seguramente Ayuba va a hablar del problema después, pero el tema de la propiedad es lo que recoge nuestra Constitución. En el 2019 votamos la Constitución, ¿no?, que dice que la forma principal de propiedad en nuestro modelo económico es la propiedad social sobre los medios de producción, concentrada en el rol protagónico de la empresa estatal socialista, ¿no? Y por eso votó el 86% de los cubanos. Es decir, ahí está, dato objetivo. Ahora, esa propiedad, que es propiedad de todo el pueblo, ¿no?, ahí es donde viene ahora el desafío. Hay que saberla conjugar con la autonomía de las empresas. Porque la propiedad es una cosa y la autonomía de gestión es otra. Y nosotros no podemos confundir propiedad de todo el pueblo con gestión centralizada. Y tiene que haber autonomía incluso para la inserción internacional de la empresa cubana. Porque realmente eso es una consecuencia de la globalización, en la medida de que la economía se globaliza más importante se hace para las finanzas de los países la fracción del Producto Interno Bruto que se hace en el comercio exterior o en la exención de nuestras empresas en cadenas globales de valor. Sería un absurdo que tú fueras ahora la gobernadora de un municipio y tú quisieras que las fábricas de tu municipio estuvieran concentradas en las demandas de los habitantes de ese municipio. No, las fábricas de un municipio tienen que producir para toda Cuba y si se puede tienen que producir para el mundo. Entonces, ese es el fenómeno de la inserción internacional. Tenemos que analizar qué hacemos para impulsar el modelo económico nuestro en estas 5 cosas, por lo menos en estas 5, estaba simplificando. Los economistas van a decir 50, pero bueno, yo digo 5 nomás. Sin simplismo, porque el problema es intrínsecamente complejo. Ayuban. No, es decir, los 5 elementos que toca el profesor yo creo que son parte del problema. El tema de la desigualdad es un tema que por supuesto no puede estar ajeno del proyecto de sociedad
de un proyecto social socialista, eso está claro. Lo que pasa es que la desigualdad tiene múltiples causas. Y es cierto que la desigualdad, es decir, que una estructura económica basada en la lógica del capital genera desigualdad. Lo que pasa es que ese no es el único problema que nosotros hemos enfrentado. El profesor planteaba algunos que son importantes, que son externos. Por ejemplo, el bloqueo. Es también una fuente de desigualdad, porque la escasez genera una mala distribución muchas veces y genera desigualdades. Lo que pasa es que este fenómeno es un fenómeno que ha crecido en los últimos tiempos de manera acelerada, porque además del recrudecimiento del bloqueo de todas esas medidas, ha crecido un sector de la economía basado en un sector privado que genera también de manera intrínseca determinadas desigualdades, la restricción de ingresos. Pero que eso hay que enfrentar de una manera muy inteligente, porque yo creo que también tenemos responsabilidad en la manera en que hemos manejado ese fenómeno. Hoy nuestra empresa, yo coincido totalmente que el tema de la autonomía de la empresa estatal tiene un reto, tiene mucho, pero tiene un reto gigantesco, ¿no? El diferencial salarial entre el sector privado y la empresa estatal hoy es grande. Y hasta qué punto la empresa estatal tiene la capacidad de atacar esa brecha de diferencia salarial. Y si sumamos un tercer elemento ahí, es aún más complejo, que es el sector presupuestado, que tiene una diferencia, una brecha salarial aún más elevada todavía. El otro día conversaba con un vecino y me ponía un ejemplo que ilustra perfectamente esto. Un director de empresa que tiene un resultado exitoso, eleva una empresa, la hace eficiente junto con el resto del colectivo de la empresa, una empresa estatal. Tenía un ingreso alrededor de 9,000 pesos mensuales, lo mandan a otra empresa a salvar a la empresa. Salario 6,000 pesos. Es decir, una pérdida de 3,000 pesos. Es decir, como él me decía, casi que lo castigaron, ¿no? Por ir a esa empresa. Ahora, el sistema tiene que tener la capacidad de solucionar ese problema rápidamente. Es decir, tiene que tener el mecanismo para solucionar eso. Por lo tanto, el tema de la desigualdad, y lo mezclo para ahorrar tiempo y terminar, porque nos quedan pocos minutos, lo mezclo con otro tema que está, yo creo que en el debate. El debate es muy amplio y hay gente que tiene posiciones que defiende posiciones neoliberales. Que lo que quiere en Cuba no es el socialismo ni de tipo A, ni de B, ni de C, sino que lo que quiere es capitalismo. Y eso se identifica y eso se combate. Y hay otras muchas gamas de deseos y de visiones que tiene la gente sobre Cuba. Pero hay un problema que es también muy importante en la relación de economía e ideología, es que también la ideología en determinado momento puede matar la economía. Que esa era la primera pregunta. Porque la relación, qué bueno que lo retomaste. Porque la relación, es decir, eso es una relación que es dialéctica. Es decir, como usted no puede ser economicista y enfrentar que usted resuelve todos los problemas de la sociedad solucionando los problemas económicos o la visión que usted tiene de la solución de un problema económico, pero tampoco usted no puede solucionar los problemas de la economía pensando que lo va a hacer solo a través de la ideología. Y eso es algo también que es muy importante en la historia de las experiencias de transición socialista y en la nuestra también. Es decir, estos son fenómenos muy complejos, muy difícil de... Y muy brevemente, porque nos quedan apenas unos minutos, ¿cómo resolver esta contradicción o esta paradoja entre economía e ideología a la hora de tomar decisiones? ¿Quién debe tener la primacía o quién debe subordinarse a quién? Mira, yo creo que nosotros empezamos a hacer lo correcto. Y además es una metodología que yo defiendo. Empezamos por los lineamientos 2011, discutir con el pueblo, con la gente lo que queremos, porque ahí está la conexión entre ideología y el modelo de economía que queremos. Todo lo que hizo con la conceptualización, con toda la participación popular, la Constitución. Ahora lo que tenemos que lograr, que todo eso que hemos definido y que está incluida esa relación de justicia social y de relación entre ideología y economía, tenemos que aplicarlo, tenemos que implementarlo y tener los resultados que queremos lograr con eso. Y en eso tenemos una responsabilidad. La ciudadanía,
pero tiene una responsabilidad también el Estado. Y eso es algo que hoy también está en el debate sobre los problemas económicos en esta dimensión de lo económico y lo ideológico. ¿Y cuál sería esta responsabilidad de la ciudadanía? ¿Cómo Bueno, podríamos describir? por ejemplo, se habla mucho de control popular. Bueno, el control popular tiene que encontrar un mecanismo en que sea efectivo, en que realmente ocurra ese control popular, pero que ocurra desde el barrio, hasta la asamblea. En estos días está sesionando la asamblea y vemos cómo nuestros asambleístas, los diputados, hacen sus análisis, hacen sus comentarios, critican determinadas cosas desde sus posiciones. Es una forma de control popular. Lo que pasa es que no es la única. Y nosotros tenemos que buscar articular eso en un control popular, articulado en todas las dimensiones, ya sea territoriales, como institucionales, etcétera, del país. Eso es una manera, ¿no? Puede haber muchas otras formas de cómo lograr eso. ¿Y para el gobierno? Para el gobierno, estamos en una situación extremadamente compleja. No es lo mismo dirigir el equipo ganando 20 carreras por uno, relajado. Sí, aquí hemos dicho hasta economía de guerra. Estamos en una situación extremadamente compleja y ningún gobierno lo iba a tener fácil, ¿no? De cómo solucionar este problema. Primero, yo creo que hay algo que se está llamando a la participación de mucha gente. Cada vez la academia participa más en estos procesos de propuestas, en los análisis. Ahora, hay que ganar en muchas cosas, en mi opinión. Hay que ganar la integralidad de las medidas. Se ha hablado de un programa de estabilización, por ejemplo, macroeconómico. Bueno, es un programa que tiene que empezar a implementarse de manera integral. Porque como programa, si no se implementa de manera integral, no va a tener una solución del problema como todo lo que tú quieres solucionar, sino no va a tener soluciones por parte de la totalidad del problema con el que se diseñó el programa. Entonces, ese enfoque de totalidad, de integralidad, de causalidad y secuencialidad en las medidas, yo creo que es importante y es una responsabilidad también del gobierno, más otras muchas cosas que hace nuestro gobierno y que lo hace, yo pienso, pensando en lograr los objetivos del socialismo. Bueno, no nos queda tiempo para más. Yo creo que si ustedes están de acuerdo, podemos insistir en hacer una segunda parte de este programa, porque realmente se nos quedan muchas ideas todavía por exponer. ¿Usted se dejó provocar? Yo espero que sí. Yo le agradezco a mis invitados por su tiempo, sus comentarios, sus conocimientos sobre este tema. ¿Qué piensa usted? Recuerde que no basta con interpretar, describir, sino que juntos debemos transformar. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Dice mi coro que Timbirichi, óyelo bien. Timbirichi, anda. Corre, saca tu licencia y montate Timbirichi, aprovecha ahora que no te da pan Toyota y tampoco Mitsubishi. Tú ves, saca tu licencia, en cada cuadra un comité y una pila de Timbirichi. Óyelo bien, que no te da pa' un Toyota, la Timbirichi, pero que quítate la venda de los ojos, no te me quedes ciego con